Isaías. Las profecías que se están cumpliendo hoy, 2700 años después. Y si lo que ves en las noticias, en las calles y en los corazones de la gente ya había sido anunciado hace casi 3000 años, y si no estamos ante meras coincidencias, sino frente a la voz profética que atraviesa siglos para sacudir nuestra comodidad, hoy quiero llevarte a caminar por el libro de Isaías, a leerlo no como un museo de palabras antiguas, sino como una lámpara que alumbra la realidad que vivimos. Esto no es especulación o entretenimiento teológico, es la pregunta urgente que Isaías nos planta en el pecho. ¿Qué harás tú cuando Dios habla y la historia responde? Isaías vivió en un tiempo de aparente prosperidad y decadencia moral. Judá tenía estructuras religiosas, templos, ceremonias, pero el latido del pueblo estaba enfermo. Isaías ve a un pueblo que repite fórmulas y ofrece sacrificios mientras la injusticia social se multiplicaba y los líderes preferían la apariencia a la fidelidad. En medio de aquel panorama, el profeta tuvo una experiencia que cambió su vida para siempre. Fue testigo de la majestad del Señor en el templo, Isaías 6. La escena no es decoración literaria, es la fuente de su autoridad profética. En esa visión, la santidad de Dios traspasa el ambiente y confronta la comodidad religiosa. El templo, las palabras religiosas, los cantos, todo queda expuesto ante la pureza divina. Isaías sale de esa experiencia con convicción y misión. No fue para adornar liturgias, fue para denunciar corruptelas y llamar al arrepentimiento. Su mensaje se divide con claridad. Por un lado, denuncia y juicio, por otro, promesa y restauración. Esa dialéctica es la que tenemos que recuperar, porque cuando la Iglesia elige solo consuelo sin llama de justicia o juicio sin oferta de gracia, pierde su equilibrio. Permíteme ponerlo muy cerca. Isaías no condena la religiosidad por capricho, sino porque la religiosidad sin fruto se convierte en obstáculo para la verdadera relación con Dios. Él denuncia ritos vacíos, opresión de los pobres y pactos con potencias que no son Dios. Esa denuncia culmina en anuncios de juicio, la caída frente a invasores, el exilio, la humillación de un pueblo que se había creído invulnerable. Y sin embargo, en medio de esa gravedad, Isaías mantiene esperanza. Dios no anula su justicia sin negar su misericordia. Promete restauración, la venida de alguien que traerá luz en medio de la oscuridad. Si esto te interesa y quieres seguir profundizando en cada capítulo de Isaías, en los próximos videos haré una serie detallada y una guía de estudio que puedes descargar. Suscríbete ahora para no perderla. También encontrarás en la descripción un material de apoyo que te ayudará a seguir estos pasajes con notas y preguntas para el corazón. Para entender por qué Isaías resulta imprescindible, tenemos que detenernos en los grandes anuncios mesiánicos que él pronuncia y que el Nuevo Testamento reconoce como cumplidos en Jesús. Recordemos tres textos que marcan el centro cristológico de Isaías. Primero, una promesa que suena casi imposible en tiempos de amenaza. Un signo de esperanza en medio del pánico político. El profeta habla de una joven que concebirá y dará a luz, y el niño será llamado Emmanuel, Isaías 7:14. Aquí no hay un mito confortable, hay una intervención divina que toma forma humana. El Nuevo Testamento cita este pasaje al referirse a María y al nacimiento de Jesús, no para anular la historia, sino para mostrar que el plan de Dios se concreta en la carne. Cuando lo leemos así, la encarnación deja de ser una idea y se convierte en el punto donde la promesa divina toca la historia. Segundo, Isaías describe la grandeza del que vendrá con títulos que proclaman su calidad y misión. Príncipe de paz, consejero admirable, Dios fuerte, Isaías 9:6. No se trata de etiquetas bonitas, sino de funciones que corrigen el liderazgo defectuoso del mundo. Donde el poder oprime, Él traerá justicia. Donde las reglas destruyen, Él instaurará compasión. Al ver cómo los cristianos antiguos interpretaron estas palabras a la luz de la vida y obra de Jesús, comprendemos que Isaías trazó un perfil que sería reconocido siglos después en la persona que vivió entre nosotros, sufrió y resucitó.
Tercero, y quizás el más desafiante para una lectura cómoda, el capítulo del siervo sufriente, Isaías 52-53. Aquí la palabra se vuelve carne en la experiencia del dolor redentor. El siervo es despreciado, soporta la enfermedad de otros, carga nuestras culpas y, sin embargo, a través de ese sufrimiento, trae sanidad y reconciliación. Isaías 53. Este pasaje no es un alegato abstracto. Los evangelios y cartas apostólicas leen aquí el corazón del misterio pascual, que la victoria de Dios pasa por la entrega humilde y por la cruz. No podemos reducirlo a una mera doctrina. Es una invitación a comprender que el amor de Dios se revela en el compartir nuestras heridas y transformarlas. Al exponer estos textos, conviene recordar que la lectura cristiana de Isaías no es una imposición, sino una interpretación fundada en la coherencia bíblica. El Jesús del Nuevo Testamento se presenta como cumplimiento de estas promesas, y la Iglesia primitiva así lo proclamó. Es legítimo y fructífero sostener esa conexión, porque nos permite entender la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. No hay ruptura entre la voz del profeta y la voz del Hijo. Pero Isaías no habla solo del Mesías. Entre sus páginas late una oferta práctica, la restitución de lo quebrado. Habla de ciudades que serán reparadas, de cantos nuevos, de injusticias revertidas. Isaías promete que aquello que fue arrasado puede volver a florecer, que la desolación no es la última palabra. Piensa por un momento en la imagen de ruinas que, bajo la mano de Dios, vuelven a ser morada. Eso nos permite confrontar nuestra propia vida. ¿Qué ruinas personales hay que Dios está llamando a restaurar? Quisiera compartir aquí una historia corta que ilustra esta promesa. Conozco a Marta, una mujer de unos 40 años cuya vida había conocido más pérdida que esperanza. Había sido una cristiana de rituales, de asistencia puntual a las reuniones, pero su corazón estaba consumido por resentimiento y soledad. Tras una serie de fracasos, llegó a un punto donde la religiosidad ya no la consolaba. Fue en un retiro donde alguien leyó Isaías 61, y la frase, estar cerca de los quebrantados de corazón, la atravesó como una llamada. Marta no experimentó una solución mágica, sí encontró un acompañamiento pastoral, se abrió a la comunidad y comenzó a trabajar en reconciliaciones pendientes. Hoy no es una vida perfecta, pero hay evidencia palpable de restauración, relaciones reparadas, servicio genuino y una fe que respira esperanza. Su testimonio nos recuerda que la promesa de Isaías no funciona como un hechizo, sino como una oferta que implica conversión y soberanía de Dios actuando en nuestros pasos. Esa conexión entre promesa y acción se completa con la presencia del Espíritu. Isaías profetiza no solo un evento político o una figura mesiánica, sino un derramamiento de dinamismo espiritual que transforma al individuo y a la sociedad. En Isaías 61 se habla de ser ungido para proclamar buenas nuevas a los quebrantados. En Isaías 11 aparece un espíritu que reposará sobre el líder venidero, espíritu de sabiduría, de consejo, de fortaleza. Isaías 11:2. Estas imágenes nos preparan para reconocer que la verdadera renovación no es moralismo impuesto desde fuera, sino un reavivamiento interior, una acción del Espíritu que capacita para vivir la justicia, la misericordia y la fidelidad. Cuando hablamos del Espíritu en Isaías, hay que distinguir claramente entre religiosidad rutinaria y vida ungida. La religiosidad se conforma con reglas, la unción cambia prioridades. No prometo milagros automáticos ni resultados en términos de prosperidad económica. Lo que sí digo es que donde el Espíritu obra, la comunidad y la persona son renovadas. Hay valor frente a la corrupción, compasión frente a la indiferencia y una fuerza para perseverar en el amor. Esta es la promesa bíblica, y su cumplimiento histórico se ha manifestado en múltiples momentos de avivamiento y servicio sacrificial a lo largo de los siglos. Es aquí donde surge con fuerza el tema que motiva este encuentro. ¿Hay señales en nuestro tiempo que están encajando con lo que Isaías anunció? Algunas observaciones nos obligan a mirar. Por ejemplo, Isaías 66 habla del renacimiento de la nación, de una mirada internacional hacia Jerusalén y de la reunión de pueblos. Muchos intérpretes contemporáneos ven en la restauración del pueblo de Israel en 1948 una posible correspondencia con este tipo de pronunciamientos.
Debo decirlo con claridad, esa lectura es interpretativa. No es la única manera de entender el texto, y convertirla en la única clave sería forzar la palabra. Sin embargo, negar que algunos acontecimientos modernos obligan a la reflexión sería también una ceguera. Cuando tratamos estas conexiones, hay que hacerlo con prudencia. No podemos presentar acontecimientos políticos complejos como pruebas incuestionables de cumplimiento profético. La historia es multicausal. La teología necesita humildad hermenéutica. Pero también hay que reconocer que ciertos acontecimientos reabren preguntas. ¿Estamos ante señales que confirman una trayectoria profética mayor? ¿O simplemente vivimos ciclos humanos que Isaías describió como universales? Ambas preguntas merecen respuestas juiciosas, apoyadas en el estudio, en la historia y en la oración. Volvamos por un momento a la voz de Isaías. Su mensaje no es solo advertencia ni solo esperanza, es una combinación que busca despertar el corazón para la decisión. Él llama al arrepentimiento, sí, pero su llamado siempre incluye una puerta abierta a la restauración. Esto confronta nuestra piel de comodidad. Hoy, muchas comunidades pueden correr el riesgo de repetir la liturgia sin transformación. Se asiste al culto, se reproducen frases teológicas, pero la vida no cambia. Las estructuras siguen oprimiendo y la promesa no se actualiza. Isaías nos exige una pregunta concreta y personal. ¿Mi fe está provocando fruto de justicia y compasión? Si la respuesta es no, la llamada profética es para nosotros. Quiero también detenerme en la tensión entre juicio y misericordia, porque ahí se juega el carácter de Dios y la credibilidad del mensaje profético. Isaías habla de juicio real, incluso de decisiones difíciles, pero siempre en un marco de justicia restauradora. El juicio no es venganza sin fin, es la medida que permite la purificación, para que el pueblo pueda volver a ser apto para la bendición. Muchas veces preferimos una teología que minimiza el juicio, otras veces nos quedamos en un vaticinio apocalíptico que olvida la gracia. Isaías camina en la línea media, insiste en la gravedad del pecado y al mismo tiempo prolonga la mano de la misericordia. Eso nos obliga a predicar con fidelidad, nombrar la realidad del mal y al mismo tiempo señalar la salida posible en Cristo. A medida que exploramos estos pasajes, no podemos eludir la pregunta práctica: ¿qué pasos concretos propone Isaías para el que escucha? Sus llamados no son abstractos. Exige ruptura con la injusticia, restitución a los oprimidos, rechazo al oportunismo religioso y apertura al espíritu que capacita para vivir de otra manera. En el lenguaje pastoral, podríamos traducir esto en acciones sencillas pero determinantes: perdonar relaciones rotas, entregar recursos para el bien común, practicar la hospitalidad, asumir la defensa de los vulnerables y cultivar una vida de oración que no se limite a palabras, sino que produzca obediencia. Antes de seguir, quiero que este momento sea un punto de decisión personal. No es un cierre ni una conclusión final, sino una invitación a preguntarte: ¿estás dispuesto a que Isaías te cuestione y a que la Escritura te transforme? No busco imponer, sino provocar una respuesta honesta. Guarda en tu corazón los nombres de los pasajes. Isaías 6 como la llamada, Isaías 7:14 y 9:6 como las promesas mesiánicas, Isaías 52:53 como la llave del siervo sufriente, Isaías 61 y 11 como fuente de unción, y Isaías 62 y 66 como visiones de restauración. En próximos segmentos retomaremos cada uno más en profundidad, pero ahora quiero que esos textos comiencen a resonar en tu vida. A estas alturas, quizá te preguntes: ¿todo esto es aplicable a personas concretas hoy? La respuesta es afirmativa, pero con una precisión. La aplicación requiere humildad interpretativa y coraje operativo. La interpretación es siempre una labor comunitaria, guiada por la Escritura y sostenida por la tradición y la razón. El coraje operativo se prueba en decisiones que afectan relaciones, recursos y reputación. No hablo de gestos simbólicos para la foto, hablo de actos que reflejen que hemos sido tocados por un Dios que exige coherencia.
Ahora, mientras empezamos a acercarnos a los textos que ligan la espera de Israel con el acontecimiento de Cristo y con señales contemporáneas, quiero dejar un punto en el aire. Hay fuerzas que intentan domesticar la palabra profética para intereses humanos. A veces, la interpretación se convierte en instrumento político o en justificación de actitudes excluyentes. Isaías no consiente que su voz sea usada para manipular ni para dividir. Por eso, es imprescindible leerlo desde la humildad y la comunidad de fe, evitando agendas particulares que distorsionen su mensaje. Estamos en un momento decisivo de este recorrido. Hemos plantado las bases, el escenario histórico, la experiencia fundacional del profeta, los grandes anuncios sobre el Mesías, la centralidad del Espíritu para la transformación y la tensión entre juicio y misericordia. Si hasta ahora te has sentido inquieto, esa inquietud es buena. Isaías quería despertarnos del sueño religioso. Si te sientes esperanzado, esa esperanza también es fiel al texto. Dios promete renovar lo roto. En el siguiente tramo abordaremos con mayor detalle el misterio del siervo sufriente, las formas en que la restauración se ha manifestado en la historia y las señales contemporáneas que, con prudencia, podemos considerar como indicios de cumplimiento profético. Ahí traeré análisis más afinados sobre Isaías 52-53 y sobre Isaías 66, contextualizando los eventos del siglo XX sin convertirlos en la única clave de interpretación. También escucharás testimonios de personas que han experimentado la obra del Espíritu en contextos de ruina, casos que nos ayudarán a ver la promesa en carne y hueso. Por ahora, te dejo con una pregunta que debes responder en silencio. Si la voz de Isaías te alcanza hoy, ¿qué disposición tomarás? ¿Seguirás con la liturgia de siempre o permitirás que el juicio y la gracia reordenen tu vida? Espero que la respuesta sea un sí que se traduzca en pasos concretos. Pronto continuaremos este viaje y entraremos en los textos que más han sorprendido y conmovido a la Iglesia, la entrega del siervo y la canción de la Nueva Jerusalén. Cuando abrimos Isaías 52-53, nos enfrentamos a un poema que corta la respiración. El texto no es retórica vacía, es una narración en la que la historia de un pueblo y la historia de Dios convergen en la figura del siervo. Lee conmigo algunas frases que piden detenerse. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. ¿Qué significa que el sufrimiento del siervo se convierta en medio de sanidad para otros? ¿Cómo entender que la injusticia humana llegue a su límite y la respuesta divina se exprese en entrega y sustitución? Para comprender este pasaje hay que ubicarlo en su contexto literario y teológico. Isaías ha denunciado la pompa vacía, la opresión y la falta de arrepentimiento. Ante ese panorama, la figura del siervo aparece como contracara, no un líder militar, no un rey que arrasa con sus enemigos, sino alguien cuya autoridad se manifiesta en la asunción del dolor ajeno. Es un modo de poder que trastorna la expectativa humana. En la práctica, Isaías nos invita a entender que la respuesta de Dios al pecado humano no se limita a castigo, sino que incorpora el camino de la redención. El siervo carga con la culpa, acepta la humillación y, por su humillación, restaura. Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento interpretan este pasaje como una clave para leer la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice que Cristo quedó hecho maldición por nosotros, CFR Gálatas 3:13, o cuando los evangelistas enfatizan la inocencia y el sufrimiento de Jesús, están leyendo Isaías y encontrando en la historia de Jesús la encarnación de ese retrato profético. No pretendo, sin embargo, sofocar la discusión. Algunos intérpretes ven en el siervo una figura corporativa, representación del pueblo fiel o de Israel sufriente. Otros lo ven como una figura individual que alcanza su plenitud en el Mesías. La tradición cristiana, por coherencia con el Nuevo Testamento, afirma que en Jesús el siervo alcanza su culminación histórica. Esa afirmación no ignora lecturas paralelas, pero sí destaca una continuidad que ilumina tanto la cruz como la esperanza de resurrección.
¿Por qué esto es decisivo para nosotros hoy? Porque leer Isaías 52-53 nos obliga a responder a una lógica contracultural. La victoria que Dios ofrece pasa por la cruz. No es triunfo humano, es servicio, entrega, perdón. En un mundo que celebra la fuerza, Isaías proclama la fuerza del sufrir con sentido. Si nuestra fe no se conecta con esa dinámica, corremos el riesgo de transformar el Evangelio en una ideología de poder. El siervo sufriente nos interpela a vivir una fe que comparte cargas, que se alía con los pobres y los quebrantados, que busca sanidad a través de la compasión activa. Permítame ilustrarlo con un testimonio breve. En un barrio marcado por la violencia y la desesperanza, un pastor joven decidió organizar un programa de acompañamiento a familias golpeadas por la pérdida. No ofreció soluciones rápidas ni promesas fáciles. Estableció presencia, confió en la comunidad y se convirtió en mano y oído. Visitaba, escuchaba y facilitaba procesos de duelo y mediación. Con el tiempo, la dinámica del barrio empezó a cambiar. Antiguos conflictos se resolvieron, proyectos comunitarios surgieron y la sensación de temor fue cediendo. No todas las heridas desaparecieron, pero la lógica que guió ese ministerio era la del siervo: tomar sobre sí el dolor del otro para provocar sanidad. Ese tipo de presencia, lenta, costosa, humilde, es una lectura viva de Isaías 52-53. Sigamos avanzando hacia Isaías 61, que retoma la esperanza y la acción transformadora en términos de liberación social y restauración personal. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61:1. Estas palabras resuenan en el ministerio público de Jesús, Lucas 4:18 y 19, pero antes de ser anunciadas en un púlpito, eran promesa para un pueblo que necesitaba cambio social. Isaías 61 no es espiritualismo evasivo, es un programa de renovación que incluye justicia, reparación y la reinstauración de dignidad. La unción que el profeta describe capacita para transformar estructuras, pero también para sanar corazones rotos. ¿Qué implica en la praxis buscar esa unción hoy? No es un trámite mágico. Implica formación espiritual, práctica de justicia y un corazón dispuesto a confrontar confort y privilegio. Implica también comunidad. La unción no es individualista, es corporativa. Es la comunidad santa que reconoce la necesidad de ser limpiada, que practica confesión pública, que devuelve lo usurpado, que redistribuye recursos y que protege a los vulnerables. En ese sentido, Isaías 11 nos da una imagen de liderazgo ungido. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es la descripción de una persona cuya autoridad nace del Espíritu, no del interés personal. Ahora debemos abordar Isaías 66, un capítulo que muchos han conectado con cautela a procesos históricos recientes. Isaías 66 habla del Señor mirando a las naciones y teniendo un templo donde la fe genuina se expresa en justicia. Habla además de restauración y de una mirada universal. Algunos intérpretes contemporáneos han observado que la restauración nacional de Israel en 1948 abre una conversación interesante con respecto a pasajes que hablan de reunión y renacimiento. Es legítimo plantear la pregunta: ¿puede la vuelta del pueblo a su tierra ser una señal coherente con la visión profética de reapertura histórica? La respuesta honesta requiere matices. Esa lectura es plausible dentro de una tradición que interpreta algunos pasajes de manera literal histórica. No es la única interpretación aceptable. Hay quien subraya que Isaías 66 tiene un alcance escatológico que trasciende acontecimientos políticos puntuales. Otros leen símbolos de restauración espiritual más que geopolítica. Debemos actuar con humildad hermenéutica, reconocer que el texto es multidimensional y que la historia presenta causas complejas. Al mismo tiempo, no podemos cerrar los ojos ante lo evidente. Eventos del siglo XX han replanteado preguntas sobre el cumplimiento de promesas bíblicas. La postura bíblica sana es la que combina investigación histórica, teología equilibrada y oración.
No usaré hechos contemporáneos como palanca para especular ni para alimentar partidismos. Sí los usaré como motivo de oración y vigilancia espiritual. Si ciertas señales indican que el final de un ciclo se aproxima, la respuesta pastoral no es temor paralizante, sino arrepentimiento urgente y testimonio valiente. Hablemos ahora del tema de la restauración, con Isaías 62 como porción central. Allí, la ciudad que había sido despreciada recibe un nombre nuevo. Es llamada Delicia del Señor, ciudad deseada, Isaías 62:4. La teología de Isaías insiste en que donde hubo humillación puede surgir honra, donde hubo desolación puede brotar canción. La restauración no elimina el pasado traumático, pero lo reinterpreta bajo la redención divina. Isaías 62 también habla de vigilancia. Hay quienes interceden por la ciudad día y noche, mujeres que no descansan. La imagen es poderosa. La restauración se construye no por sosiego pasivo, sino por intercesión persistente y acción comunitaria. Para nosotros, eso traduce disciplina espiritual, oración constante, solidaridad práctica y trabajo por la justicia restauradora. A continuación, quiero entrar con detalle en la promesa del Espíritu en Isaías 44 y en Isaías 11, porque ahí encontramos las bases para una reforma que no depende solo de voluntad humana. Isaías 44 anuncia un derramamiento. Derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra reseca. Isaías 44:3, paráfrasis de la imagen. La metáfora es clara. La presencia divina convierte aridez en fecundidad. Pero de nuevo, cuidado con la lectura simplista. El derrame del Espíritu no es un atajo hacia la comodidad material, es la capacitación para una vida coherente, capaz de producir justicia, compasión y resistencia contra la corrupción. El Espíritu hace posible lo que la moral humana sola no puede sostener. ¿Cómo discernir la acción del Espíritu hoy? No por sensaciones aisladas, ni por avivamientos superficiales que generan euforia sin fruto. Discernimos por los frutos. Mayor justicia social, reconciliación entre hermanos, servicio sacrificial, humildad y crecimiento en la santidad. Si un movimiento se enriquece él mismo mientras deja intactos los pobres, su legitimidad espiritual merece examen. Isaías nos enseña a evaluar la presencia del Espíritu por su efecto transformador en la vida social y personal. No cuidemos ritos que aparenten autenticidad sin producir cambios reales. En la historia de la Iglesia hemos visto oleadas de avivamiento que, temporalmente, renovaron comunidades y trajeron frutos de conversión y compromiso. Estas experiencias no son incompatibles con la lectura isaíaca, al contrario, pueden ser expresión de la promesa de restauración. Pero remarco, hay avivamientos que se diluyen porque no se articulan en estructuras que fomenten la formación continua, el discipulado y la justicia social. La unción que Isaías anuncia anida en el discipulado que transforma la cultura. Por eso, la pregunta pastoral es práctica. ¿Cómo organizamos la comunidad para que el rocío del Espíritu produzca cambios duraderos? Ahora toca un bloque delicado, señales contemporáneas interpretadas a la luz de Isaías. Enumeraré áreas relevantes, manteniendo siempre la prudencia hermenéutica. 1. Reapertura nacional y retorno de pueblos. Hay un fenómeno histórico de retorno y de interés religioso renovado por Jerusalén. Algunos ven en esto una resonancia con pasajes sobre reunión y reconstitución. Reitero la cautela, la conexión es posible, pero no única ni mecanicista. 2. Aumentos de avivamiento y también de confusión espiritual. En distintos lugares del mundo han surgido movimientos que hablan de renovación del espíritu, tal como Isaías describe la acción renovadora del espíritu. Pero algunas expresiones han mostrado falta de fruto social o teológico. El test para nosotros, fruto en justicia y verdad. 3. Polarización moral y crisis cultural. Isaías describió sociedades que perdían el sentido de la justicia. Hoy vemos crisis similares en distintas latitudes. No digamos que Isaías predijo un evento político puntual, sino que su diagnóstico sobre la condición humana sigue vigente. Prosperidad superficial acompaña a decadencia moral. Esa constatación debe llevar a la Iglesia a ser sal y luz, no a reproducir comportamientos del mundo.
4. Migración, desplazamientos y ruinas urbanas. La promesa de restauración calza con contextos de desolación humana. La voz de Isaías nos llama a responder con acción concreta. Ayuda, rehabilitación y defensa. 5. Tecnologías y globalización. Transforman la comunicación de la fe y abren posibilidades para evangelizar y organizar solidaridad. Isaías no previó Wi-Fi, pero su mensaje sobre la universalidad de la promesa resuena en una era de fronteras permeables. Vemos aquí oportunidad, no certificación profética. Al aproximarnos a estas señales, la actitud correcta es doble: vigilancia teológica y acción compasiva. No especular para ganar audiencia, no paralizarse por miedo, no confundir noticia con profecía. Isaías nunca fue un apocalíptico frívolo. Su profecía convoca a la responsabilidad. Volvamos a la dimensión pastoral. ¿Qué pasos concretos propone la lectura de Isaías para quien quiere vivir ahora mismo como ciudadano del reino que anuncia restauración? 1. Arrepentimiento activo. Más que sentir culpa, implica admitir errores, confesar, pedir perdón a quienes hemos dañado y reparar cuando sea posible. Isaías llama a un arrepentimiento que transforma estructuras y relaciones. 2. Justicia práctica. Búsqueda de dignidad para los oprimidos. Esto traduce distribución responsable de recursos, trabajo por políticas locales que protejan, acompañamiento a víctimas y denuncia de abusos. 3. Cultivo de la unción. Práctica de oración ferviente, estudio bíblico comunitario, ayuno ponderado y formación doctrinal que evite el sincretismo. La unción se reconoce por fruto, no por espectáculo. 4. Intercesión persistente. Como Isaías 62 describe, algunos se dedican a clamar día y noche por la ciudad. Interceder nos coloca en la dinámica de la restauración. 5. Servicio sacrificial. Dar prioridad a los que sufren, participar en proyectos de rehabilitación, apoyo a la familia quebrada, acompañamiento a presos y campañas de reconciliación. 6. Testimonio público. Vivir con integridad en la esfera pública, sin necesidad de militancia política partidista, pero con firmeza moral y compasión. También quiero ofrecer sugerencias prácticas para las comunidades de fe que deseen encarnar esta lectura de Isaías. Propongan grupos de estudio de Isaías, establezcan equipos de acompañamiento a familias en crisis, promuevan espacios de reconciliación y mediación, formen alianzas con organizaciones que trabajan por la justicia y la rehabilitación, destinen recursos para proyectos concretos de ayuda y acompañamiento, y faciliten procesos de formación para líderes que aprendan a discernir la acción del Espíritu. A estas alturas, puede que algunas preguntas te presionen el pensamiento. ¿Cómo conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana? ¿Qué lugar ocupa la oración frente a la acción social? Isaías responde integrando ambas cosas. La oración abre el canal de la intervención divina, y la acción humana es el instrumento con el que la gracia se hace visible. No son caminos paralelos, sino dos lados de la misma obediencia. Llegamos al clímax de nuestra reflexión, el llamado a una decisión. Isaías habla con voz que conjuga advertencia y oferta. Es una voz que no desea condenar sino restaurar. Por eso, el grito pastoral que brota de este texto es claro: arrepentíos y volved al Señor, recibid al Mesías, permitid que la justicia y la misericordia sean marcas de vuestras vidas. No se trata de un atajo emocional, sino de un compromiso que transforma prioridades, recursos y relaciones. Si hoy sientes que esa llamada te alcanza, permíteme ser muy concreto con pasos que puedes dar ahora. Confiesa tu necesidad a Dios en oración sincera. No busques palabras elegantes, habla con franqueza. Decide reparar lo que esté en tus manos, pide perdón, restituye, busca reconciliación donde haya rencores. Acércate a una comunidad de fe que practique el amor social y la discipulación. La unción del Espíritu se sostiene en comunidad. Disponte a servir, identifica una necesidad concreta en tu entorno y comprométete por un tiempo determinado.
Si aún no has aceptado a Jesús como Salvador, recibe su oferta, no como un cheque que compra comodidad, sino como la decisión que te incorpora a la lógica del siervo que da la vida por sus amigos. Ahora, antes de terminar, quiero compartir una oración sencilla para aquellos que desean responder. Si te sientes movido, respira hondo y en silencio, di estas palabras con tu propio lenguaje interior. Señor, reconozco mi necesidad. He vivido a veces en la comodidad y he cerrado los ojos ante la injusticia. Perdóname. Reconozco a Jesús como el siervo que cargó con mis faltas. Te pido que entre en mi vida, que renueves mi corazón con tu espíritu, que me des valor para reparar lo que he dañado y para defender a los vulnerables. Haz de mí un instrumento de tu paz y de tu justicia. Guíame en comunidad, fortaléceme para servir y dame la humildad de aprender día a día. Amén. Si de verdad acabas de hacer esa oración o si deseas hablar con alguien que te acompañe en los siguientes pasos, te invito a dar un paso concreto. Busca en la descripción de este video información para ponerte en contacto con nuestro equipo pastoral. Solicita la guía de estudio sobre Isaías que hemos preparado y si te interesa, inscríbete en el grupo de acompañamiento que ofrecemos para quienes quieren vivir la restauración que Isaías anuncia. Este es el CTA final que propongo. Si hoy decides entregar tu vida a Cristo o quieres ser guiado en los pasos prácticos de arrepentimiento y servicio, contáctanos y caminaremos contigo. Cierro con la imagen que ha sostenido esta serie. La nueva Jerusalén que Isaías vislumbra no es simple utopía, es promesa que exige respuesta. Imagina esa ciudad no solo como destino final, sino como horizonte que transforma la manera en la que vivimos ahora. Una comunidad donde la justicia corre como un río, donde las antiguas heridas se curan y donde la presencia de Dios hace florecer lo que estaba estéril. Si esa imagen te mueve, permite que su poder rehaga tus prioridades. Que tu fe se traduzca en arrepentimiento activo, en búsqueda constante del Espíritu, en justicia práctica y en servicio sacrificial. Isaías habló hace 2700 años. Su voz sigue interpelando nuestra época. Hoy, frente a noticias que a veces generan desánimo, frente a heridas personales y colectivas, Isaías nos recuerda que Dios no se ha quedado callado. La pregunta que te dejo ahora es la misma con la que iniciamos. Si lo que ves y sufres ya figuraba en la página del profeta, ¿qué harás tú cuando la historia y la palabra se encuentren? Que la respuesta sea movimiento, arrepentimiento, fe y servicio. Y que, por la gracia del Espíritu, la restauración que aguardamos empiece a suceder en nuestras manos y en nuestros corazones.